es que el líquido contenido acá, que creo que es agua, ejerce una presión sobre esta camisa, ¿sí? Entonces, rápidamente vemos que tenemos, por un lado, la potencial carga de esto estar girando, digamos, y el peso propio de la camisa, más la presión ejercida por la columna del líquido. Tenemos la expresión acá para la presión que ejerce la columna de líquido y no me acuerdo qué es lo que pide. A ver, determinar la máxima velocidad a la que podría funcionar sin que superemos la tensión de fluencia, ¿sí? Exacto. Bien, Eh, a ver si... Bueno, me enrosqué en sacar las tensiones, la radial y la tangencial. Y una vez que saqué esas tensiones y la presión que ejercía el líquido sobre las paredes, después no sabía si tenía que sumar estos dos términos o, o cómo proceder para poder calcular después la velocidad máxima de rotación. está bien. Igual me parece que esto está, inicialmente te diría que esto está incompleto probablemente. A ver, eh, digamos, qué modelo o qué modelos tengo que usar para conocer el estado de tensiones de la pared? Digamos, de qué dependen las tensiones de la pared? Digamos, ¿cómo lo modelo en un principio? Digamos, por ahí tenemos que arrancar. Digamos, a saber cuál es el modelo que estamos usando. Está bien, por lo pronto sabemos que está sometido a presión interna debido al líquido que tiene, que está Ajá, ejerciendo la presión sobre las paredes. Entonces eso lo usamos. Primero que nada, tenemos un recipiente de presión, digamos, sometido a una presión interna. ¿Usamos un modelo de pared gruesa o usamos un modelo de pared delgada? Y después tenemos que es un cilindro que está rotando. Digamos, digamos, entra dentro de los criterios de que sea un cilindro sometido a revoluciones y tenemos que tener en cuenta las tensiones debidas a la aceleración centrípeta o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es responder esas preguntas antes de hacer cualquier cuenta. ok. Sí, entonces puede que haya que hacer un retoque. Digamos, estas preguntas que te hago yo, Mm, digamos, me gustaría que me las respondas, si no vos, cualquiera otro que haya estado trabajando en el ejercicio también. Y fíjense que el 80% del ejercicio es responder esas preguntas. Y el 20% que queda es hacer las cuentas bien. O 70-30, pónganle. sí, No o sea, importa. sería un cilindro en revolución de pared, o sea, yo la pensaría como pared delgada, eh, por, por lo mínimo que es el espesor de la pared. Bueno, entonces tenemos dos partes, digamos. Para tener en cuenta la carga interna, lo tomamos como un cilindro de pequeño espesor, digamos, de pared delgada. No me acuerdo de los números. A ver, para qué tienes acá. Si tiene 20 milímetros contra... ¿Es 20 milímetros contra 600? El- eh, Exacto, o sea, Tenía que 20 de ser, profe, 10 espesor, veces más, ¿no? sí, 10 veces más. Sí, entonces sí es. Entonces el diámetro interno es 20 y el acero y el tubo de acero inoxidable es 600. Está bien. Entonces, en ese caso, digamos, nosotros tenemos, como dijimos, dos partes. Digamos, vamos a ver. Si fuese solamente debido a la... ¿Me deja dibujar en el costado? Sí. Si fuese solamente debido a la P interna, el problema se va a terminar rápido, ¿no? Porque eh, yo lo que tengo es que las tensiones radiales van a ser, cer- van a ser cerca de cero, ¿sí? En realidad sabemos que si yo voy a dibujar, imagínense que esta es la pared, es una pared delgada, va
hacer así la distribución de tensiones, digamos. Va a valer P acá y va a valer 0 del otro lado de afuera. Pero cuando es de pequeño espesor, esta P va a ser muy chica frente a las tensiones tangenciales. Entonces, si yo lo considero, si esto es de pequeño espesor y tengo solamente la presión interna, después tengo las tensiones tangenciales que van a ser P por R sobre T, ¿no? Sí. Bueno, y en este problema, no me acuerdo cómo estaba, Ahí iría el radio del sigma longitudinal, ¿o no? el radio, este, este radio medio, que en realidad este radio podría ser el interno o el externo, no me tendría que cambiar mucho, Claro. tienen que ser Sí, muy sí. parecidos, ¿sí? Em, y no me acuerdo si esto tenía tensiones longitudinales, Me parece que no. ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo está el ejercicio. No, dice determine, o sea, bueno, te da los datos de los dos espesores y te dice determine la máxima velocidad a la que podría funcionar con una corona de agua de 120 milímetros. Está bien, bueno, para voy a borrar esto. A ver, Bueno, y te da la viscosidad, la densidad del acero. bien. Y entonces, ahora, eso, digamos, tengo de un lado. Creo que no tendría que ver el dibujo, pero creo que en este no había tensiones axiales. O sea, tensiones axiales igual son, fíjense, pará, si yo tengo, este es mi círculo de Moore, y acá tengo las tensiones tangenciales, y acá tengo las radiales que van a estar en cero. Si las axiales caen acá, mis tensiones de corte máxima igual van a estar acá, ¿sí? Porque las tensiones axiales estas van a ser menores que las tangenciales, ¿sí? Si me quedan P por R sobre 2T, van a quedar acá a la mitad. Eso por más que tenga o no tenga las tensiones axiales, si me falta información. Entonces, si yo me guío por el criterio de Serge, me guío por la parte de tensiones máximas, tengo en cuenta estas tangenciales, nada más. Bien, uy, bueno. Tenía entonces esto, dijimos, sigma R igual a 0, sigma T igual a P por R sobre T, donde este P es una función de omega cuadrado que tiene ahí dando vueltas. Y por otro lado, esto debido a la carga del fluido. Y después por otra parte tengo carga rotante. Digamos, si esto es rotante y las fuerzas de inercias me generan cargas que son considerables, las tengo que tener en cuenta también. Entonces, esto no lo agregaste, ¿no? ¿O es esto que está acá? Me parece que no. La carga rotante no. No sé, la verdad que no entiendo muy bien qué es lo que quisiste hacer, pero dame un segundito. No, yo tampoco me entendí muy bien. Calculé nada más las tensiones. Quería calcular las tensiones y la presión como para hacer, no sé, una suma y nada, medio como que nada que ver. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta sobre lo que hiciste antes? ¿Por qué no habría Sí. tensiones meridionales? No lo entendí eso. No, hay tensiones meridionales, son las axiales. Pero si hay, no me hace falta tenerlas en cuenta si son menores que las tangenciales para calcular el límite, digamos, ¿no? Claro, porque las otras son cero. Claro, Usarías, en el de 3 usarías el radial. Eso usaría es el lo que... radial y el tangencial, Claro, está bien, porque el está otro bien. me queda en el medio. Claro, claro. Bueno, a ver acá. Las tensiones tangenciales máximas, a ver, tendría que usar, para que la voy a copiar, pero tengo que poner esto así. Ah, de última, profe, si querés compartir vos pantalla y, o sea,
Si lo querés hacer Pasa que se plantear. borra, pasa que se borra eso, y no quiero. Ahí está. A ver si escribo acá. Quedan las tensiones tangenciales. Me quedan para que tengo que simplificar algo acá. Porque me queda A igual a B. Me quedan 3 más nu dividido 8 por rho omega cuadrado. Todo esto por A cuadrado más 2b cuadrado menos 1 más 3 nu dividido 3 más nu A cuadrado. ¿Sí? Y esto que está acá es 3,3. Esto es más o menos 2 dividido 3,3. Ponele. ¿Sí? Aprox. Esto es 2 dividido 3,3. ¿Sí? No sé, ponele que sea 0,60 por ahí, 0,56, 0,60 por ahí, no hay que ver números. Profe, Eh, ese A cuadrado más 2B cuadrado, ¿dónde esto, sale? esto es radio interno, esto es radio externo, esto es radio interno. Lo estoy sacando de las fórmulas de disco con centro hueco, Ah, el girando centro hueco, revolución, está bien. Sí, lo estaba mirando ¿sí? mal, gracias. Porque no tiene centro hueco, ¿sí? Profe, pero la turbina que está en el centro no es maciza. Sí, pero yo estoy analizando la camisa afuera. Ah, yo pensé que lo de adentro giraba, hacía mover el agua y entonces tenía que aguantar la camisa esa. ¿La camisa esa gira? Lo que gira es la camisa afuera. A ver. A ver, para. Déjame que yo me confundí. No sé si tengo mezclados los ejercicios. Es mejor leerlo que intentar acordarme la memoria. A ver. ¿Me querés mostrar el ejercicio de vuelta? Así lo miramos. Te lo leo si querés. Sí, ahí te lo muestro. A ver. Yo no entiendo a qué se refiere con corona de agua de 120 milímetros. Eh, la corona de agua es esto que está acá. ¿Para qué? Digamos, fíjate que es una corona porque está todo alrededor del centro este. No, mira, esto está agarrado acá y hace que gire la camisa externa, me parece. O sea, gira todo. Ah, 120 milímetros es el espesor de esa corona de agua, digamos. Sí. Bien. O A ver, sea, esto gira así. ese tornillo, viste que tiene como un tornillo acá. O sea, me hace pensar como que gira esto, pero no sé. Claro, se puede pensar también, como lo dijo Gonzalo, que está enganchado en las puntas y como que gira lo de los costados. No sé, es raro eso. A ver.
Yo entiendo como que el tubo ese de gusano va girando y justamente como es una separadora va tirando el agua hacia las paredes y cuanto más gire, cuanto más rápido gire, más fuerza le va a ejercer el agua esa que está tirando contra la pared interna, por ende más alta va a ser la presión. Entonces tendríamos que considerar la pared de afuera que no gira y que lo que gira es el tubito de adentro. Entonces yo Sí, creo que pero habría que considerar la creo que me falta algo de información que se dio en el momento del parcial. Estoy mirando acá unos dibujos mejores. A ver si encuentro un dibujo mejor. Pero bueno, básicamente, si la cáscara está girando, tiene que tener en cuenta que está girando y agregarlo al cálculo de las partes tensionales. Y si lo que está girando es el tornillo, no. Hacemos lo que hicimos y ya está. Digamos, esa es. Acá encontré una animación, ¿eh? A ver. Bueno, para los curiosos acá les dejo un video. Igual la verdad que no me queda claro. Nada, Si, si no ya fue. si gira todo junto o no. Hacelo de una manera, profe, y ya fue. O Bueno, ya hacelo de la está. manera que te parezca que están los datos, estos datos con los que te dan, que te parece que se puede hacer. No, no, los datos están para hacerlo de la manera que te digo yo. O sea, o de las... Sí, fíjate, o sea, no tenemos nada para analizar el interior, el tornillo. Tenemos todo para analizar la camisa. Y sí, no tenemos nada, ningún espesor ni nada, o sea, todo afuera. Claro. Eh, para mí para mí gira el conjunto entero. Bueno, no importa. Bueno, Bueno, ya te digo, entonces, si la pregunta fuese de cómo funciona una máquina en el parcial, se puede preguntar y se va a hacer un comentario al respecto y ya está, solucionado. Entonces, no nos enrosquemos de más en esto. Digamos, por ahora sumamos que gira todo el conjunto y si gira todo el conjunto, tenemos que tener en cuenta las tensiones que aparecen eh, debido a, a la camisa esta de acero, que tenemos acá la densidad del acero, que está girando en teoría, a gran velocidad alrededor de este eje de simetría. Entonces voy a tener las tensiones que me aparecen por la aceleración centrípeta de la masa que tengo girando, que tengo rotando, más las tensiones que aparecen debido a esta columna de agua que está accionando contra
este recipiente de presión. ¿Sí? Hola, hola, hola. Sí, se te Se escucha, escucha. profe. Se escucha. Bueno, entonces yo creo que en principio lo primero que tenemos es, van a ver, ¿qué tenemos? Ahí yo le había puesto la expresión para el caso más complejo, que era asumir que esto está rotando. Y entonces vamos a tener las tensiones tangenciales debido al líquido, digamos, pongamos acá. Vamos a tener las tensiones tangenciales debidas a la rotación. Vamos a tener las tensiones radiales debidas al líquido, que dijimos que son casi cero, y podemos llegar a tener también las tensiones radiales debidas a la rotación. Básicamente lo único que tenemos que hacer es sumar unas con las otras y ver cuál es el estado tensional total que me queda. Digamos, si yo estoy en pequeñas deformaciones, y en elasticidad lineal, simplemente puedo sumar estos estados tensionales y obtener de acá una tensión equivalente usando Tresca y comparar eso con la tensión de influencia. ¿Sí? Profe, perdón, las tensiones radiales por la rotación no son cero al ser de pequeño espesor. Sí, son cero, tenés razón. Ah, Listo. no. No, no, esto no es por ser de pequeño espesor, sino porque cuando vos tenés eh, estas que están acá, pará, me hice lío. Acá tengo las dos radiales. Estas son cero, no aproximadamente cero, son cero. ¿Sí? Porque al no tener presión interna, al no tener una carga aplicada sobre la superficie, eh, por condición de contorno, esas tensiones radiales tienen que ser cero. ¿Sí? Estas son aproximadamente cero, porque en realidad yo tengo la presión interna, solamente que estas, frente a estas, son muy chiquitas. Entonces las de abajo son cero, las que son debidas a la rotación. Y las que son Claro. debidas al líquido son muy pequeñas frente a las circunferenciales. Pero entonces es porque rota sin una presión interna, digamos. Claro, yo estoy agarrando el problema y O lo sea, estoy hay una separando en presión interna, dos. pero es el líquido, pero claro, está bien. O sea, no, digamos, el líquido aplica una presión interna sobre la pared, pero Esto ya está tenido en cuenta en el escenario A. claro, Y por este eso. sería el escenario B. O sea, Digamos, digamos en este no hay que, presión interna, claro, claro, digamos, el giro no aplica una presión interna sobre la pared. Eso quiere decir. claro, correcto. Bien. Profe, ¿y esa sigma tangencial que hace el líquido es esa PR? P en función de R. ¿Cuál? La que aparece acá? O sea, de las dos que no son cero, hay una de la tangencial que es por la rotación, que esa habíamos dicho que se calculaba como. Sí. Y esta es la de y esta es una debido a PR, sí. Esta Y es te hago una debido a consulta PR. más, profe. Ahí nosotros tenemos que usar presiones relativas, ¿no? O sea, el término ese de P sub cero hay que, o sea, básicamente hay que cancelarlo, porque dice que todas las superficies libres están a presión atmosférica ahí abajo. Eh, sí, pero la pregunta es, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿alguien quiere responder por qué? Profe, si lo analizás por superposición, no te quedaría, no se te terminaría cancelando. Si vos primero analizás como si tienes una presión externa de presión atmosférica y después como si afuera fuese vacío, no te termina cancelando cuando haces la suma de tensiones. Sí, cuando yo trabajo con un modelo de pared delgada. Si yo trabajo con un modelo de pared gruesa, no. Si yo trabajo con un modelo de pared gruesa, tengo acá, este es mi, digamos, una cosa es que haga así y vaya a cero, y otra cosa es que haga así y vaya a un valor de presión atmosférica, ¿no? Digamos, todos son iguales, y acá es el otro que le agregué P0 adentro y afuera. ¿Sí? Bien. Y profe, la sigma tangencial esa por la rotación era lo que habíamos dicho de PR sobre T, sobre el espesor.
Esta en este caso sí, porque es de pared delgada. Claro, está bien. Pero, profe, lo de tener en cuenta lo de delgada no era para la parte del líquido, o sea, lo tenés en cuenta en los dos, pero hoy no habías escrito toda la expresión de cuando tenías un disco Sí, es que no con tengo, centro hueco. es que no tengo las ecuaciones para calcular las tensiones tangenciales de un cilindro rotante para pared delgada. Pero fíjense que va a quedar muy parecido. Digamos, no. Ustedes van a hacer esa funcioncita y esa función van a ver que Claro. tiene casi los mismos valores en el interior que en el exterior. ¿Sí? Para un Sí. espesor chiquito. Claro. Para un Claro, espesor chiquito como es acá, las tensiones tangenciales en el interior y en el exterior van a ser muy parecidas. ¿Sí? O sea que finalmente me quedaría P por el radio sobre el espesor más la función esta PDR y listo. Tipo, después esa tensión la No, comparo digamos, con la tensión equivalente. creo que te entendí mal. Tengo las tensiones tangenciales de vida al líquido, van a ser PDR por R sobre T. Y las tensiones rotantes tangenciales, bueno, ahí sí tengo que usar esa fórmula que depende de media cuadrada. Después las tengo que sumar, y las dos sumadas tienen que ser menor. Sigma total, tangencial, sigma T del líquido, más sigma T rotante, y todo esto tiene que ser menor a la tensión de fluencia. Profe, pero la ecuación para la tensión tangencial debida al líquido, la PET no es dependiente de ¿Sí? omega ¿Es esta cuadrado. que está acá? En realidad es P, esta va a ser PR menos P0, porque voy a tener P0 también en la parte exterior. Ah, claro, entonces en las dos usa la ecuación de omega cuadrado. Sí, Ah, está bien. pero son diferentes, ¿no? Esta, tengo que usar la ecuación que puse recién, en la que era 3 más nu sobre 8, omega cuadrado por la densidad por a cuadrado más b cuadrado claro, está bien. menos a cuadrado, algo así era. ¿Sí? Esta. No copien esto porque capaz que le erré, ¿eh? Está Pero bien, era algo de sí. ese estilo. Eh, y este Y que está esas acá, especializadas en el este que está acá máximo. no es, este que está acá no es PR menos P0. ¿No? Bien. Esta especializada en el máximo, que ya está especializado en este garabato que hice yo, porque puse acá a Sí, sí, cuadrado y no por cómo le puse R escribiste, sí, cuadrado. pero queda así porque la especializás en el máximo. Está bien. Sí. Profe, en el único caso en el cual podemos hacer eso de restar las presiones internas, las externas, en el caso de membrana delgada, ¿no? O sea, si es pared gruesa, ya hay que hacer superposición de los dos casos que vimos. De los dos diagramas, sí. Claro, está bien. Gracias. De nada. Bueno, gracias, esa era mi duda. Bueno, muy bien. Profe, ¿te puedo preguntar unos de la guía de tubos de pared gruesa? Dale. Sí, sí. Ahí comparto. Es el 3. Me pedía que calcule, ¿cómo dice? Calcule la máxima interferencia que se puede armar, con que se puede armar dos tubos hunchados de tanto espesor sin que se produzca plasticidad en ninguno de ellos. Me da el material, que es el de otros ejercicios anteriores, el diámetro intermedio, y me pregunta qué diferencia de temperatura será necesaria para lograr el armado. Tuve un problema para calcular, digamos, lo de la interferencia, porque no me estaba pidiendo, o sea, lo que me confundió a mí fue la nomenclatura de que, viste que cuando vimos la interferencia óptima, veíamos un sigma equivalente mínimo. Sí. Ese sigma equivalente mínimo no sería lo que tengo que usar en este caso, ¿no? Porque me pide la máxima interferencia sin que se produzca plasticidad. Claro, esa interferencia
Bueno, sí, porque la interferencia óptima que vimos en la clase de introducción es la Ujú. interferencia que hay que utilizar usando C igual a la raíz de A por B Sí, para tener una máxima eficiencia del material, es decir, tener las menores tensiones equivalentes posibles sí. cuando está sometido a carga interna. Entonces, eh, acá te están dando A, B y C, ¿te lo dan o no te lo dan acá? No, me dice que tienen 30 milímetros de espesor cada tubo y que a su vez el diámetro intermedio es de 200 milímetros. O sea, es como que a mí lo que me dan es cuánto vale C y yo de ahí como que de C para atrás, dándole espesor, saqué A, ¿no? Sí. Pero para adelante, en realidad no es que puedo decir que B es C más 30 milímetros, porque en realidad le tengo que restar esa interferencia. O sea, acá lo hice acá en el costado, que es como que B en realidad la interferencia va a estar en esa relación, digamos. Bueno, pero la interferencia va a ser muy chiquita, ¿no? Porque capaz que van a ser, no sé, 0,0 algo Claro. en 30 milímetros. Y que decís como que yo directamente a B lo tomo como 200 más 30, Tomarlo como 200 más 30, ¿sí? pero si lo tomo como 200 más 30, en realidad numéricamente no me existe, no tendría interferencia. Bueno, pero la agregamos después. Pero, o sea, yo lo que no entiendo, mira, yo usé esta fórmula que la saqué del Fedosiev para tensiones equivalentes, ¿no? Porque dije, bueno, esa tensión equivalente la igualo a el sigma de fluencia. El problema es que, mirá lo que era todo esto. Usé una expresión que encontré en una filmina de la clase, donde relacionabas el valor de B con el valor de la presión interna, con el valor de la tensión de fluencia, porque la presión interna tampoco era dato, para despejar presión interna, meterla en todo esto y me da un valor que no, pero no tiene ningún tipo de sentido. O sea, puede que tenga un error algebraico, como puede ser que en realidad esté haciendo cualquier cosa. Eso es mi duda más que nada. Está bien, pará. Vamos a intentar simplificarlo lo más posible. Dale. Vamos a de vuelta el problema. Tenemos dos tubos hunchados de 30 milímetros de espesor. Sí. Tenemos una determinada carga interna, una P tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, en realidad no me dicen nada. O sea, me dice, ¿cuál es la máxima interferencia con que se puede armar dos tubos hunchados de 30 milímetros de espesor sin que se produzca plasticidad en ninguno de ellos? El material es el mismo del problema anterior, el diámetro intermedio es tanto, ¿qué diferencia de temperatura será necesaria? Bueno, a Profe, ver, ¿te puedo decir lo que hice yo? ¿Y opinás de que es cortito? dale, decime. Bueno, yo usé la ecuación que puso Sola y la de P por 2 B al cubo dividido B al cuadrado menos A cuadrado. Bueno, y eso es igual a sigma de fluencia. De ahí despejás cuánto, porque como sabes A, B y C, o sea, suponiendo que la interferencia es muy chiquita comparada con los otros, de ahí sacas la relación entre sigma de fluencia y P, Bien. que te va a quedar que P va a ser, no sé, sigma de fluencia dividido, a mí me dio 2,18, pero bueno, por ahí lo hice mal. Y de ahí con P te vas a la ecuación de interferencia, digamos, que es P igual a E por la interferencia dividido B y toda la ecuación y ya está, tenés BCA y sacas la interferencia. Sí, parece bien. Sí, Digamos, lo eso que sí hice yo. lo tenés que asegurarte de hacerlo para los dos tubos, ¿no? Eh, Porque vos vas a tener, digamos, vamos a tener un cilindro sometido a presión externa y otro cilindro sometido a presión interna. Entonces, ¿para qué voy a dibujar, no? O sea, vamos así, vos tenés, falta otro acá, ¿no? Digamos, este que está acá es A, esto que está acá es B y esto que está acá es C. O al revés, ¿no? O no, o esto es B y el del medio C. Sí, el de medio C, pero no importa. Bien, listo. Pero ahí está. Entonces nosotros tenemos eh, en azul, este está sometido a presión externa. ¿Sí? Y para este nosotros vamos a tener una tensión equivalente. Ah, bueno, vos ya de esta manera ya lo sacaste más fácil. Listo, no dije nada, ¿no?
Pero bueno, si lo quisiéramos hacer, si lo quisiéramos hacer más largo, ¿no? La tensión equivalente en el tubo interno va a ser una función de P, ¿sí? Entonces, si yo digo que la tensión equivalente Claro, tiene es que igual a ser la sigma de fluencia. menor que puse la yo. de sigma de fluencia, yo Claro, tengo que una función de P tiene que ser menor que el sigma de fluencia. claro, eso es lo que me quedó a mí. Está bien. Y Claro, mi después tiene que hacer lo problema mismo, era. Sí, perdón. después tiene que hacer lo mismo con el otro que está sometido a presión interna. Entonces Ah, vas a claro. tener acá otra condición de sigma equivalente, vamos a ponerla acá externo, y este le vamos a poner interno. Sigma equivalente, que también es otra función de P, una función 2 de P, tiene que ser menor a que sigma de influencia. Entonces, tenemos P, vamos a tener una función de P, tiene que ser menor que sigma de influencia, otra función de P tiene que ser menor al sigma de influencia. Entonces, entre estos dos, me quedo con el más chico, voy a tener P máximo. Está ¿Sí? bien. Y con el P máximo después voy y calculo el delta máximo. ¿Sí? Claro, mi problema fue que en realidad, claro, yo a B dije, no le puedo dar el valor de 230. Entonces quise despejar B, hice un desastre porque Está bien. lo Es más que probable fíjate es que que si no te haya va a dar, mandado cualquiera. ponele, te va a dar 230,05, por Sí, decirte porque algo. a mí me dio la interferencia, me dio 0,194, o sea. Claro. Claro, fíjate, digamos, no No, te va a no, igual cambiar prácticamente la me dio un respuesta. asco, porque me dio 2 metros. No sé qué Por me eso, dio. fíjate que agregarle esto, digamos, prácticamente no te va a Sí. cambiar las cuentas. ¿Sí? Bien, bien. O sea, entonces yo de acá lo que hago, básicamente con esta ecuación de sigma equivalente, que ya es para tubos hunchados, ya saco una presión, esa presión la meto en la ecuación de la interferencia y listo, saco la interferencia limpita, así. Está bien, ahora hay que fijarse, esto que está acá, esta tensión equivalente, es general, ¿no? Esta ecuación es general. Para ver, dame un segundito que voy a Sí, verificar esto. es la Sí, ecuación esa que la saqué está. directamente del Fedosier. Ah, la subiste vos, creo, igual también, cuando No, diste no la sé, clase. yo leí el capítulo y Sí, la saqué no, de es ahí. posible, digamos, nada más que como no me las acuerdo de memoria, quiero que esa sea la ecuación general y que no sea algún caso particular. Nada más. No, creo que sí. A ver. Sí, está bien. Sí, ese es el caso general. Listo, Bien, listo. buenísimo. Y el tema del delta T para lograr la interferencia. Yo pensaba trabajarlo por Hooke, pero bueno, después me mezclé tanto con esto que como que ni siquiera lo terminé intentando porque nada, quedé Sí, mezclada. fíjate que vos lo que tenés que ver es que delta R sobre R depende de alfa por delta T. Claro, la Y, expansión y térmica. claro, y en el delta R, ahí es donde vos vas a tener tu interferencia, digamos. Acá, eso es lo que tiene que cubrir tu interferencia. ¿Sí? Por ejemplo, si querés enfriar el cilindro más chico, eh, vos lo que vas a querer es que tu delta R sea igual a delta. Claro. Eso te iba a preguntar, porque creo que con lo que entendí como lo que leí, era que en realidad como que cada uno cuando se enfría y el otro se calienta, es como que lo que se agrandan o achican es la mitad de la interferencia, si yo lo hago, digamos, junto. Pero no estoy segura si es que yo lo entendí mal o siempre se hace así perfectamente mitad y mitad, o si hago que uno se caliente y el otro lo dejo en el tamaño que está, y como para saber qué temperatura darle. No, mira, o podés agarrar el externo y calentarlo, o podés agarrar el interno y Claro, achicarlo. claro, o sea, puedo tomar eso directamente como que a uno solo le hago un tratamiento térmico, no es que a los dos les hago para a uno achicarlo y a otro agrandarlo la mitad de la interferencia. Más simple agrandar uno o achicar el otro. Sí, sí, entiendo que sí. Claro, o sea, se hace uno solo. Bien. Perfecto. Y en el siguiente, porque venía relacionado con Salvo que esto, tengas alguna situación que tengas que sí, generar, la verdad que no se me ocurre, creo que constructivamente no se hace, pero poner que tengas que generar una interferencia demasiado alta y que térmicamente claro, fuese difícil de alcanzar los delta de temperatura que necesitas para claro, cada claro, una de las claro. partes. Bueno, no sé. Ya estoy intentando buscar lo más rebuscado posible para que tenga Claro, no, sentido. pero en realidad si uno me pide esto, lo del delta de temperatura, directamente se lo aplico a uno solo, elijo yo, si quiero enfriar o si quiero calentar uno. Ah, Y en el siguiente lo que me pedía es que para los diámetros internos y externos de este mismo,
Ahora lo que me pedía era el diámetro intermedio óptimo. Ahora sí es usando la relación eh, de que C es la raíz de A por B y la expresión de Claro. interferencia, ¿no? Sí, ahí sí. Ah, bien. Claro, ahora sí. Bueno, entonces siempre que me den esto directamente B, lo tomo así, no tengo en cuenta la interferencia para B y listo. Porque eso era mi duda, como que tenía otra incógnita. Genial. Profe, te hago una consulta. No entendí bien, o sea, recién que estábamos hablando de que igualábamos la tensión equivalente a la de fluencia. No entendí bien cuando hiciste lo de los dos tubos, digamos que sacaste dos funciones distintas. O sea, sí lo entiendo, pero digo, ¿cómo lo aplicarías a la ecuación eso? Teniendo B, A y C. No sé si. Es que uno lo haces con C y A y el otro con Claro, C y pero, B. claro, o sea, tomás el otro cero, digamos, o no. ¿Qué otro cero? O sea, lo haces con C y a B, ¿qué valor le pones? Nada, no me interesa. Por eso, pero en la ecuación digo sería cero, ¿o No, no? usás la otra ecuación. O sea, no usás la ecuación o sea, Claro, no usás la uso. ecuación de un cilindro sometido a presión interna o un cilindro sometido a presión externa. Ah, está bien. Está bien, ya entendí. Listo, genial. Está bien, sacás esos dos y ves cuál tiene, es máximo, digamos, cuál tiene más cercanía a la sigma de influencia. Listo, genial, ya entendí. Gracias. Profe, te hago una consulta. Sí. En este ejercicio, si a vos te dice que cuál es la interferencia para que no se sobrepase el sigma de fluencia, ¿por qué sacamos como si al tubo de diámetro más chico le fuésemos a poner presión adentro? ¿No hay que usar esa fórmula para la presión de contacto que se genera por la interferencia? Sí, Ah, claro, porque pero acá lo que yo, vos estás pero sacando como lo que yo una... dije es, no, lo que yo dije es, al cilindro más chiquito le pones una presión externa y al cilindro más grande le pones una presión interna. Si lo dibujé al revés, me equivoqué. Ah, no, no, claro, claro, está bien. Pero yo porque como pensé que es únicamente la presión que se genera por la interferencia, digo, no entiendo por qué calculábamos como si al de adentro le fuésemos a poner presión. Porque esa presión que se saca con esa fórmula no sería como la presión máxima para las dimensiones que te dan, para esos 200 milímetros y los 30 de espesor. Esto que estamos calculando acá, Claro, con esa fórmula de 2b cubo sobre b cuadrado menos a cuadrado y demás, que vos igualás la sigma de fluencia con toda esa fórmula, sacás una presión. Esa no es como la presión máxima que aguanta no, el... esa es la presión interna aplicada, tenés razón, no es la presión de contacto. La manera de hacerlo me parece que es, esto es la presión interna, acá, ¿sí? Esto es una presión Claro, interna, no es la presión de contacto. claro, por eso digo yo porque había usado la presión de contacto. Y puse como la presión de contacto como si fuese la sigma de fluencia. Y ahí Claro, directamente esta hay que sacas una usar. interferencia. Bien, esto es lo que hay que usar, permiso. Ah, sí, eso yo te lo quería preguntar también, porque claro, en realidad para la interferencia es con la P de contacto. Claro, Esa es como una por eso P. claro, esto es para la segunda parte del ejercicio. Por eso te decía, la manera que que yo lo haría es eh, separando los dos y haciendo para uno presión interna y para otro presión externa y ahí encontrar la presión máxima y después ir a buscar esa relación con la interferencia. A ver, para que. Voy a ver si me deja compartir a mí. Ahí está. Esto. ¿Sí? Y acá tiene. Acá tenemos la. Esta que está acá es la expresión para la presión de contacto. En función del delta. ¿Sí? Esta que está acá solamente es cuando tenemos dos materiales diferentes, que no es el caso, pero tenemos todo el mismo material. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es que esta presión de contacto no me genere tensiones de fluencia ni en el exterior ni en el interior. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar el cilindro por separado. Voy a ir acá. Acá está. ¿Sí? Tengo esto para el cilindro externo. Para el cilindro externo voy a usar esta expresión. Me voy a fijar cómo son las tensiones equivalentes. ¿Sí? Con esta expresión acá. Y voy a encontrar cuánto valen
estas tensiones acá. Y entonces de acá voy a sacar la presión máxima para que no haya, en el cilindro exterior, para que no haya fluencia. ¿Sí? Por eso, pero solo con el radio interno, entonces. Esto solamente eh, con el radio interno del cilindro de afuera. ¿Sí? Claro. Sería, en este caso esto sería acá B, y esto sería acá, no, esto sería C, y esto sería B. ¿Sí? Para el cilindro de Sí. afuera. Y ahora para el cilindro de adentro, yo lo que tengo es esto, un cilindro sometido a presión externa. ¿Sí? En este caso, esta va a ser 0, esta va a ser 0, esta va a ser 0, esta va a ser 0. Solamente me voy a quedar con los términos que tienen presión externa. Y de vuelta, solamente en la parte interna voy a tener las tensiones máximas acá, estas. ¿Sí? Y entonces, de esta expresión, yo de vuelta voy a sacar otro P máximo. Entonces, Bien. esta va a ser P máximo 1 y la otra va a ser P máximo 2. ¿Con qué P máximo me quedo? Me quedo con el P máximo más chico. ¿Sí? Porque el P máximo para no generar fluencia va a ser el más chico de esos dos. Y una vez que yo tengo esos dos, ahora sí, voy acá y yo calculo mi delta, va a tener que ser menor, a esto vamos a poner que está acá. Todo esto le ponemos K, ¿sí? Para que sea fácil. Delta tiene que ser menor que P sobre E por B sobre K. ¿Sí? ¿Pero por qué tomas el P máximo más chico? ¿No deberías tomar el P máximo más grande? Ah, no, porque entraría en... Claro, está bien, no es que no. ¿Sí? Entraría en Pues influencia nosotros dentro, ¿no? estas dos cosas son iguales y nosotros sabemos que tienen que ser menor que P máximo. Está bien, pero tomás el P más chico porque el otro entraría en influencia, si no. Claro, sí, sí, sí. Está bien. Y una última cosa, cuando vos calculás la óptima, ahí la interferencia sí es en función de P, no de P de contacto, ¿no? Sí. Ahora para que voy a borrar esto. Ok. Está bien. Ahora ya tengo el arreglo de este hecho. ¿Sí? Tengo para el A, B, C que me dieron. Yo tengo qué interferencia es la máxima que puedo poner para que no se plastifique ninguno de los dos tubos. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? No, lo que me preguntaba después era el delta de temperatura, pero... Bueno, para el delta de temperatura lo hacemos con el delta es igual a un delta R, lo que yo estoy buscando acá. Entonces yo tengo que el delta R sobre R es mi epsilon R. Y bueno, esto lo tengo que relacionar con el alfa delta T. Entonces tengo el alfa, ahí está. Eso sale una papa. Claro, pero Eh, es Hooke más ese término de alfa delta T, ¿o no? claro, Ah, bien, bien. pero en un principio no va a tener tensiones. Si yo tengo los dos sueltos. Es verdad. Todavía no salen contactos ni tienen carga ninguno de los dos. Entonces todo lo que es la ley de Hooke, todos los términos de tensiones se me van a ir a cero. Solamente me queda el alfa delta T. Sí, es verdad. Entonces eso es directo. Sí, sí. Bien. Entonces la parte de la diferencia de temperatura para conseguir esa interferencia ya está resuelto. Y ahora, ¿qué es lo que te piden de interferencia óptima? Que eso no me quedé con... Es, digamos, el siguiente ejercicio que te pide que ahora digas cuál es el diámetro intermedio óptimo. O sea, que encuentres C, básicamente te está pidiendo. Pero C se saca directamente con C igual a la raíz de A Sí. por B y después te pide que digas qué presión máxima se podrá aplicar a un conjunto con esta geometría. O sea que después lo que tenés que encontrar es P, no P de contacto. Claro. Y te queda acá. Claro. Y esa Q de equilibrio mínima, ¿se iguala al sigma de fluencia? ¿Esta? O No, sea, esa esta. que sigma, no sé qué dije, sigma de equilibrio mínima, ¿se iguala al sigma de fluencia? Sí. Bien. Te hago una pregunta, Gonzalo, de un ejercicio imparcial.
Ahí está, para que compartas vos. Es este de acá el 2. O sea, yo en el planteo creo que no tuve problema, pero el estado tensional remanente ahí me mareé y no sabía bien cómo calcularlo y cómo quedaba la forma, digamos. O sea, lo A que ver. planteé fue esto de acá abajo, que bueno, saqué la relación por membranas, llegué a la P crítica, pero después el tensor, no sé, hice cualquier cosa para calcular la remanente. No, bueno, acá lo que sucede Sí, es lo siguiente. Este es el caso que tenemos. Esto es de pared delgada, ¿no? Nosotros sí, tenemos. Estas eran las tensiones que tenía residuales antes. sí, creo que sí, sí, Bueno, fíjate que cuando nosotros agregamos presión, si sube la presión, empiezan a aparecer tensiones, que son constantes, ¿sí? sí, Entonces, si yo sumo esas dos, cuando agregué un poquito de presión, ahora en mi estado tensional nuevo es este, ¿sí? Ahora yo lo cargo un poco más, pone que lo cargo acá, y ahora mi nuevo estado tensional es este. ¿Se ve? Ahora, si lo cargo un poco más, este llega un momento que va a empezar a plastificar, empieza a plastificar acá, y tengo una cosa así, ¿sí? Hasta que llega la situación en la que esto plastifica todo. Queda todo plastificado y queda todo con tensión de fluencia. Ahora, para ver las tensiones remanentes, digamos, este es mi estado tensional actual. Y si quiero ver las tensiones remanentes, yo le tengo que restar tensiones de carga elástica. Las tensiones de carga elástica, ¿cómo son acá? Las tensiones de carga elástica son constantes, así, tac, tac. Entonces, si yo quiero restar una tensión elástica equivalente, tengo que restar una tensión elástica que también es así. Entonces, cuando hago este, Creo que no estás dibujando, ¿no? Oh, ahí sí, está, ahí me cargó todo, perdón. No me a ver, estaba cargando. si sumo este con este, que son iguales, la suma me queda tensión cero. ¿Sí? ¿Dónde está el truco? Bueno, que en realidad este no es constante. En realidad este tiene una pequeña pendiente así. ¿Sí? Y esto me quedaría una cosita así chiquitita. Pero efectos prácticos, como yo estoy trabajando con un modelo de pared delgada, puedo considerar que estas diferencias son tan chiquititas que no me importan. Y básicamente lo que estoy haciendo, al cargarlo y descargarlo, le estoy borrando las tensiones residuales. Entonces, en este ejercicio no hay que hacer ni una cuenta. Digamos, solamente sabiendo que lo voy a cargar hasta que se plastifique todo y después voy a liberar la carga. Como es un modelo de pared delgada que la carga y la descarga son constantes en el espesor, lo que voy a terminar restando es el estado de tensiones final y voy a borrar las tensiones residuales. Claro, lo plastificás todo a propósito para que te quede constante Ujú. y no tener tensiones residuales. ah, Así que eso, quedó con tensiones residuales cero. era eso. Después tengo más dudas, pero dejo espacio para que alguien consulte y si no sigo. Bueno, Profe, yo tengo una consulta. sí, Te comparto pantalla. dale. Ahí se ve. Sí, Sí. Es el ejercicio 3. Radio de curvatura del eje neutro.
Bueno, en este caso, lo primero que tenemos, a ver, ¿cómo es esto? Ah, las caras, yo dije esto estaba mal. Estaba mal porque se me dio infinito, pero no, te pide esta parte de acá y esta parte de acá, clasificada, ¿sí? Sí, sí. Bien, entonces, el estado tensional que nosotros vamos a tener va a ser una cosa así. ¿Sí? Entonces, este punto que está acá, bueno, justo que está ahí, va a ser el último punto donde se comporta elásticamente, ¿sí? Entonces, en ese punto que se comporta elásticamente, yo tengo una relación lineal entre las deformaciones y las tensiones. Hasta ahí son lineales, acá arriba no, Sí. ¿sí? Entonces, el punto que yo tengo que analizar es este. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Yo analizo ese punto y saco la deformación de ese punto. Claro, vos sacás la deformación de ese punto y con la deformación de ese punto ahí vas a sacar la curvatura. Claro, yo sé que la ecuación del radio de curvatura, esta de epsilon, es igual al I máximo sobre el radio de curvatura, justamente. Lo que te quería preguntar, si esa ecuación es para régimen elástico. Sí, Claro, pero no sabía si tenía que tener en cuenta la parte de plastificado o no en la deformación para calcular el radio de curvatura. es que todo se va. La curvatura es una sola para toda la sección, ¿sí? Pero la Ah, está relación bien. lineal, digamos, vos vas a tener las deformaciones y la parte donde tenés, digamos, si vos mirás las tensiones en la región donde tenés plastificada, no tenés cómo a partir de las tensiones obtener eh, las deformaciones, Claro, yo ¿sí? te digo esta ecuación, la de esa ecuación, si yo calculo la deformación en este punto que me dijiste vos, la utilizo porque el I máximo lo tengo y saco el radio de curvatura. Claro, pero ese I, Va a ser cuidado, esta altura, ¿no va a ser? claro, no va a ser el I máximo. Claro, el Cuidado. I máximo de elástico, de régimen elástico. Ah, bueno, sí. Bien. Sí, 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 Ese ahí era. sí. Claro, no Entonces, sabía si este epsilon servía para régimen elástico o era el total. no, es que el epsilon te va a servir para todos, pero pasa que acá ya ese epsilon no lo vas a poder relacionar con un estado tensional, Bien, está bien. ¿sí? Perfecto. O sea, vos tenés tu curvatura, con la curvatura que vos tenés, vas a tener una deformación para cada punto de la sección, ¿sí? Sí, Pero por más que el epsilon se siga incrementando, vos no incrementás las tensiones, sí, está bien. Perfecto. ¿está bien? Perfecto, sí. Y después del 4 de este mismo parcial, Gonzalo, te quería preguntar. Dame un segundito, ¿no? Sí, sí, está bien. A ver, estoy de vuelta. Eh, No le saqué foto en mi resolución, pero bueno, te digo, si no, ¿qué hice? Quería saber si estaba bien, porque tenía mis dudas. déjame que yo
Dale, está Tenía que bien. responder un mensaje urgente y ahora recién ahora estoy leyendo el ejercicio. Pero no sé de qué se trata. Bueno, a ver, Yo lo que vamos. pensé es que en esta parte, ahí tenemos el momento elástico máximo, porque es donde empieza a plastificar. Acá tenemos un estado de tensiones así, donde acá justo llegamos a la tensión de influencia y esto es todo elástico. Claro, entonces lo que hice yo ahí, puse que el momento va a ser igual al sigma de influencia por I sobre el I máximo. Y este momento lo reemplacé por P por L menos 2,5. Está bien. Bueno, Pero está bien. ahí me quedó una ecuación. Y la segunda ecuación que usé yo, que es la que tengo mis dudas, es que en este punto plastificó todo. Entonces al valor que me dio acá, lo multipliqué por 1,5, porque es el momento elástico, por 1,5 va a ser el plástico. Y eso lo igualé a P por L. Y ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, entonces acá tenés P y L son las dos incógnitas. Claro. Y lo otro que vos tenés, esto de 1.5, digamos, ¿en qué condiciones lo puedes usar y en cuáles no? Cuando plastifica todo lo puedo usar. Y es una Pero sección cuando rectangular. Ah, bueno, bien. Eso solamente vale para una sección rectangular, digamos, no Sí, se sí. engolosinen con eso. Sí, pero acá. Eh, Y creo, profe, que también vale nada más para momento flector. Creo que el torsor es distinto. sí, también. Solamente para momento flector y sección rectangular. Sí, bueno, Que no, igual si no hubiera tenido que integrar o no. sí, sí, O sí, con no el tenés que momento integrar, flector. pero digamos, lo que yo digo es, no se pongan el chip de que a uno lo multiplico por 1,5 el otro y ya está. No sé si está bien. Era en este caso. Bueno, eh, Entonces puse que, espérate, te lo escribo si querés. P por ¿está bien? L igual a esto que le pongo K, 1,5 por K. ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Ah, está bien. Sí, sí, no digo que está mal, digo, está bien, pero tenía cuidado cuando vas a usar esto, nada más. Perfecto, bueno, entonces tenía mis dudas si el momento plástico lo podía calcular así en este caso. Bueno. Ahí está. Profe, ¿te puedo consultar algo del 3 antes de que deje de compartir? Sí, Viste que había dicho que la deformación es el I máximo, o sea, el I máximo elástico sobre el radio de curvatura, y bueno, con eso sacás el radio de curvatura. Bueno, para sacar la deformación tenés que usar el momento de inercia. Eh, ese momento de inercia se calcula como la resta de cada uno de esos cuadrados, porque en realidad más eh, no tenés que usar el momento de inercia de lo que sería la parte que no plastificó. O sea, esos dos rectangulitos serían. Pero para sacar E no necesitas. no. Sí, profe, no necesitas cuando vos igualás el sigma de fluencia, el momento a sigma Bueno, de pará, fluencia por I acá sobre. ya estás, pero acá ya acá todavía no agregamos ningún momento. ¿Dónde me dice momento? A ver. Si vos querés relacionar esto con los momentos aplicados, ahí sí.
El epsilon, en ese caso, Gonzalo, tengo una pregunta. Lo tomás como sigma de fluencia sobre E, ¿no? En ese caso, para sacar el radio curvatura. Si no hay otras tensiones, sí, porque fíjate, vos tenés epsilon, por ejemplo, este XX es 1 sobre E, sigma XX, menos nu, sigma II, más sigma ZZ. Estos dos son ceros. Entonces sí, me queda esto acá. En la parte donde tengo tensiones lineales, ¿sí? Ah, listo. Gracias. Claro, pero yo pensaba de sacar el momento porque después te piden las tensiones residuales y tendría que Bueno, sacar ahí el sí, momento para aplicar el contrario está y bien. ver qué tensiones quedan. Ahí tenés que calcular como si fuese una carga lineal de toda la estructura, ¿sí? Entonces ahí tenés que hacer el momento de inercia de toda la estructura para hacer la parte de descarga. Digamos, vos tenés esto que está acá, que tiene esta distribución de tensiones, ¿sí? Esto que está acá fue generado con un momento, ¿sí? Ahora, esta estructura, la descarga es una descarga lineal. Digamos, va a ser una descarga con un momento así, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá. Pero no le tenés que Eh, aplicar el mismo momento al revés. sí, pero, Entonces tengo que saber cuánto vale ese momento. claro, pero lineal. Pero como si fuese lineal. Digamos, esta distribución de tensiones que tenés acá, ¿cómo es? Sigma de Sí, sí, I esa es lineal. es igual a M sobre I por I, ¿no? Sí. Bueno, donde este M que está acá es el M total, que es este M total. Y esta que está acá, si la dibujamos bien, queda una cosa, bueno, así. Hagan de cuenta que lo dibujé bien, ¿no? Póngale onda. Entonces, cuando nosotros restamos, cuando hacemos la resta, esto queda una cosa. ¿Cómo queda esto? Así. Bueno, es muy difícil dibujar así esto. Vale, tendría que borrar esta parte de acá. Uy, bueno. Algo así, ¿no? Bueno, en realidad tendría que dibujarlo bien. Digamos, lo que importa es que vamos a dibujarlo acá mejor. Que este dibujo está un poquito mejor. Pero lo que te digo, vos para calcular ese MT, que lo necesitas como dato, necesitas el momento de inercia de los dos cuadraditos que plastificaron, que no plastificaron. ¿O no? Necesitas el momento de inercia de todo. Este momento de inercia es el momento de inercia de todo. Sí, ese sí, pero el que usás para calcular MT. El Porque que si no, uso para tenés dos cetónicos. el que uso de MT sale de integrar esto. Sale de hacer esa integral. Que esa integral vas a tener, a ver, pongámosle que esto que está acá es A. Esto que está acá, pongámosle que es B. Entonces, el momento total es igual a la integral entre esto que está acá, vamos a ponerle IP y H, ¿no? Entre IP y H de A por sigma de fluencia por I
diferencial de I. ¿No? Sí, Y pero esto tengo que sumar de 0 a IP vale 2 veces B por sigma de I, que es una función lineal, ahora vamos a ver cómo es esta, por I diferencial de I. Y esta, sigma I, es sigma de influencia sobre IP, ¿no? Por I. ¿No tenés que multiplicar por 2 cada una de las integrales? Pues tenés lo de arriba y lo de abajo. Tenés razón. 2 y este 4. Ahí está. Fíjate, acá tengo I sobre I. Cuando I vale IP, sigma vale sigma de influencia. Cuando I vale 0, esto vale 0. ¿Sí? Entonces esto, vamos a ponerlo acá. Ponerlo. Sigma de influencia sobre IP. Y este me va acá al cuadrado. Ahí está. Y ahí te queda el momento total. claro, profe, yo lo estaba pensando, en vez de calcularlo con la integral, sumando el elástico más el plástico. Y para calcular el elástico, sí necesito el momento de inercia de esos dos pedacitos de cuadrado que me quedan que no plastificaron. Bueno, eso te va a salir de esa misma integral que hice yo. Claro, bueno, pero yo pensaba sin hacer la integral, ya que tenés la ecuación, eso era lo que te preguntaba. Bueno, ¿está bien? Ah, bien, perfecto. Igual, profe, vos después cuando haces epsilon igual a I sobre rho, ese epsilon en realidad, si vos lo haces en función de un momento, no va a ser en función de ese momento T, va a ser solamente del momento en la sección elástica, Pe- o sea, en la El tema partecita es que elástica. el tema es que ese epsilon no es una función lineal del momento. O sea, no lo puedo escribir como No, sigma X sobre... una vez que empieza a plastificar, eso ya no se cumple más. Claro, pero no era que lo hacíamos hasta la parte elástica. No, porque eso ya depende de toda la estructura. Digamos lo que. Vamos a dibujarlo, a ver, para. O sea, no entiendo bien cómo qué es lo que pide en realidad, porque es el radio de curvatura del Mira, eje neutro. está bien, ese que te dibujé yo es el radio de curvatura del eje neutro. Eh, vos, a medida que. Digamos, lo que pasa es esto: vos empezás a subir un momento y en un principio va todo lineal. En el momento que se empieza a plastificar acá, arriba, ¿esto qué empieza a hacer? Empieza a ser así. Hasta que llegas acá y esto tiende hasta el momento máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que vos pasás este nivel, que es el momento donde, vamos a decir, tenés la primera fluencia. Primera fluencia. Una vez que vos pasás la primera fluencia, ya perdés la relación lineal entre el epsilon y el momento. Para todos los puntos, ¿sí? Sí. Pero como que lo que no me cierra es que yo qué despejo directamente ese rho de hacer la expresión, pero evaluándola solo en la parte elástica. Sí, Eso. Por eso en correcto. la parte elástica ese epsilon sí es lineal, que es sigma sobre... En la parte elástica, ese epsilon sí es lineal. Contra el momento no. No. Pero Es ahí sí lineal la con las hiciste tensiones. lineal. Bueno, pero de Ah, acá, no, obvio, sí, yo digo en respecto a las tensiones, y adentro de las tensiones le tengo que meter el momento, que en realidad es solo el momento elástico. Digo, pues en realidad como no te da nada, no sé en función de qué no, habría que es que no, escribirlo. no. Las tensiones ya no las podés escribir, ya no podés escribir más esto vos. Esto no va más. Desde el momento que hay un punto de tu sección plastificado, esa ecuación ya no vale. Ah, ni siquiera para el tramo que no está plastificado. No. Está bien. No, lo que tenés que hacer cuando vos tenés un tramo plastificado, vos tenés esto.
Entonces, esta recta es simplemente una recta que pasa por 0 acá y que pasa por sigma de fluencia acá, en un determinado y plástico. Entonces, tu tensión, ahí le escribís como sigma de fluencia por I dividido y plástico. Sí, Entonces, cuando I vale 0, estás en 0, y cuando sí, sí, I eso vale I sí. plástico, estás en tensión de fluencia. Esta es tu forma de escribir las tensiones. ¿Sí? Ah, bien, Digamos, perfecto. esto vale solamente cuando está todo elástico, cuando toda la Todo sección es elástico. elástica. ¿Sí? Bien. Claro, o sea que yo para sacar de ahí ρ, expreso sigma de esta forma, para meterlo en el epsilon, digamos. Ujú. Ah, bien, ahora sí. No sabía en función de qué, por eso. Listo, gracias. Profe, Fíjate, perdón. fíjate, sí. Ah, Iba no, a no, decir, contale, déjame que contale. un Sí. comentario antes de cosas. Hay un ejercicio hecho en la cual se ve esto específico en la parte de eh, torsión, que está en el campus, ¿sí? Pero digamos, tener momento torsor y giro es equivalente a tener momento flector y curvatura, ¿sí? Tienen una relación, o digamos, son análogos. Ok, El rol que cumple son análogos. En el ejercicio de hecho lo van a encontrar hecho para giros y momentos torsores. Denle una mirada. dale. Profe, lo Ahora que te sí, quería decime la preguntar, pregunta. sí, que Aníbal había dicho que si vos tenés parte elástica y parte de plástica, Dame un la segundito, parte dame un segundito. elástica, Dame un segundito, espera un cachito. Discúlpame, ahora sí. sí, está bien, que la parte elástica la podés tomar como una viga aparte y calcular como la ecuación lineal de siempre. O sea, m por i sobre el momento de inercia. O sea, sí, pero ya tenés el otro momento, pero ya tenés el otro momento como ya fijo y capturado por el resto, digamos. Y a medida, y cada incremento de carga vas a plastificar una nueva sección, entonces va a estar todo el tiempo cambiando tu sección elástica, digamos. Claro, sí, pero yo estoy analizando el punto en el que la parte de arriba plastifica, la de no, la que de abajo no. Sí, sí, La bueno, en ese integral. caso, en ese caso lo puedes hacer, es equivalente, digamos. Surge de agarrar las cuentas que yo puse y separarla y te aparece ahí el momento de inercia de las otras secciones. Claro, está bien. Sí, Listo, sí, perfecto. se puede hacer, digamos, hacerlo, procede con cuidado, asegúrate de estar haciendo bien lo que estás haciendo, se puede. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, bien. Buenas preguntas hoy. Profe, ¿qué otra pregunta de otro ejercicio de un parcial que hay algo que con lo que dudé? Sí, decime. Ahí lo busco. Mm, En este de acá, que me pides el 3 de 2015, me da, bueno, es este ejercicio. eh, y A ver. bueno, yo planteé por membranas, pero yo quería saber, mi duda estaba en si yo tengo que plantear la tapa de abajo o no ¿Me en mostrás este de vuelta cilindro. me mostrás de vuelta el ejercicio? Sí. Que me lo pasaste muy largo. Lo estaba leyendo todavía. No.
Bueno, vos me estás, tu duda es sobre las tensiones axiales. Claro, si considero el análisis de la placa o no para calcular la altura. Ah, no, de la placa. Claro, porque como dice que tiene una tapa Eh, abajo, no bueno, sé, eso sería una placa que está eh, empotrada, digamos. soldada acá en los bordes, y que tiene presión interna acá, pero a la vez está apoyada, entonces tiene carga hacia acá. Ah, claro, se anula. Esto no pareciera que tenga que ser tenido en cuenta. Ah, claro. No, no me di cuenta que al estar apoyado se anulaba. En el otro caso que te dice que lo levantás de arriba, que tenés esto así, y lo levantás de acá, bueno, ahí tenés esa placa acá, está empotrada y tiene esta carga. Bueno, ahí capaz que valdría la pena analizarlo. No sé. Yo es una cosa que preguntaría en el ejercicio, en el parcial, digamos, si voy a tomar algo así. Pero a menos que me especifiquen lo contrario, creo que no es a lo que apunta el ejercicio. Ah, listo. Gracias. De nada. Profe, ¿y ahí que lo analizás por Tresca o por vos mismos? Nada, da lo mismo, toma un criterio y listo. Claro. En realidad, digamos, en la práctica, lo que vas a hacer es, vas a ir a las normas ISO, IRAM o lo que sea, y ver qué es lo que te exige la entidad o lo que sea que está regulando la actividad que estás haciendo, y vas a tomar el criterio que te digan ahí. Lo importante es saber que existen los dos criterios, en qué se basan y usar el apropiado cuando corresponda. Digamos, ahora, a los fines de estar haciendo acá, yo tomo una decisión y la justifico y listo. Claro, pero acá, por ejemplo, que yo estoy viendo que la puso sigma equivalente, sumó, imagino que la meridional y la tangencial, y puso menor al S de fluencia. Eso no estaría mal, porque o sea, no tendría que poner en realidad cero, o sea, agarrar la máxima, o sea, si haces el círculo de Moore, tenés tres tensiones, una es cero, otra es la tangencial, que por lo que veo es la más grande, y otra es la meridional. En este caso, de hecho, creo que no es cero, porque vos tenés esto así, esto acá está lleno, y si yo corto acá, y acá tengo una pared, ¿no? Esto está acá apoyado, si yo corto acá y analizo la parte de abajo, tengo acá actuando el peso de todo el caño de arriba, ¿no? Entonces, en este punto que está acá, ¿qué pasa con el dibujo esto? Acá, me aparece la sigma meridional menor a cero de compresión. Y tengo la tangencial acá Claro. debido a la presión interna, que esto va a tener una presión así, ponele. Y la radial, que va a ser chiquita, pero bueno, va a estar ahí. Entonces mi círculo de Moore me va a quedar la sigma meridional, lo puedo poner la sigma z, me va a quedar negativa ahí. Voy a tener por acá la sigma tangencial. Y tengo por acá en el centro. Me va a quedar una cosa así. Y la radial, ponele que me quede acá. Bueno, hagan de cuenta que dibujé bien, pero bueno, esta que está acá es la que tendrían que tener en cuenta para ver el criterio de fluencia. Claro, está bien. Distinto es el otro caso, es distinto. El otro caso, te dice que lo tironean de acá. Ya no está apoyado acá en el piso. Esto está acá lleno. Entonces, si yo corto acá, bueno, ahí me va a aparecer tracción, ¿no? Ahí me va a aparecer una tracción. ¿Sí? Sí. Claro, claro. Entendí. Bueno. Profe, te hago una consulta. Lo que no me quedó muy claro fue cuando le explicaste lo del punto anterior,
que cuando descargabas, ¿Qué cosa? descargaba de forma... Hola. ¿Se me escucha? Hola. Hola. Hola, hola. Lo perdí. ¿Los demás también lo perdieron? No, Yo lo yo lo escucho. escuchaba. Hola. Ah, yo no lo escucho, Julián. Lo escucho los demás, pero Julián no. A ver, ahí me sacaron. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te escuché. Hola. Hola, ahora sí. Ah. Em, Cuando le habías explicado lo del punto anterior, que le habías dicho que quedaba con tensiones residuales cero, no entendí por qué cuando vos descargabas volvía de forma constante. O sea, la plastificación que sea un cuadrado está bien, pero no entendí por qué cuando descargabas también era un cuadrado, digamos. Porque O un en ese rectángulo, caso, bueno. porque en ese caso es un caso de pared delgada. Entonces, en el caso de pared delgada, es una buena aproximación decir que las tensiones circunferenciales son constantes. Ok, bien. Sí, pues O sea, generalmente habíamos visto. estrictamente no es así. Digamos, si vos tomas un cilindro de pared gruesa, la diferencia va a ser apreciable. Si vos tomas un cilindro de pared delgada, la diferencia va a ser tan chiquita entre la cara interna y la cara externa que podemos asumir que son constantes las tensiones circunferenciales. Ok, genial. Profe, ¿te paso una consulta parcial? Sí, Te comparto. vamos cerrando con las últimas consultas. Ahí se ve. Sí. Quería consultarte cómo quedarían los gráficos de tensión en función de deformación para este sistema. A ver. 3 barras que se acuerda. Ah, está bien, no hay dice que no hay pandeo. Bueno, a ver cuál es la consulta entonces. Ahí acabo de terminar de leerlo. ¿Cómo quedarían los gráficos de tensión en función de deformación para el sistema? Ah, no sé cómo quedan. Tendremos que hacerlo. Eh, ¿Alguno lo hizo? Digamos, así Yo de memoria tengo no me olvidé. planteado los dos primeros puntos. El tercero tenía dudas que El lo tensión había en función dejado de para deformación me mirar. parece que sería que la primera barra, la más chiquita, digamos, entra en plasticidad antes que las otras dos, o sea que te va a cambiar la pendiente, después la de L2, que te va a hacer cambiar la pendiente también, y después cuando ya L1 entra en plasticidad es lineal, Sí, digamos. Y ya debería está. ser una cosa Dos cambios de pendiente y después recto. así. Algo así debería ser. Eh, No, este es no, ¿no? no porque no, te faltaría un cambio de pendiente más. Claro, te faltaría un cambio de pendiente porque son 3 barras. Esta es la pendiente cuando actúan las tres. Esta es la pendiente cuando actúan las otras dos. Bien, me falta una pendiente cuando actúa una sola. Y la Ahí va. última. No te modifica nada que una esté a compresión, ¿no? No, es lo mismo. Oye. O sea, para lo que, digamos así, digamos, yo viendo esto, lo primero que tengo que hacer es ver cuándo pandea esto. Eh, nada más. Pero No sabemos qué es pandeo, profe. por eso. Pero además dice que ninguna de las tres pandea. Así que. Ah, está bien. eh, así que ya se eliminó eso, digamos, pero es lo primero que me salta la alarma. Eh, en el caso de que haya pandeo, que ya lo van a ver ahora para el último parcial, sí influye si estás a compresión o a tracción. Hay diferencia. El modo de pandeo se da solamente en compresión y no se da en tracción. Entonces, bueno, eso está bien, digamos, tiene que tener esta pinta de gráfico final. eh,
esta pendiente tiene que ser la pendiente de elasticidad de una sola de las barras, esta de las dos combinadas, esta de las tres. El desplazamiento remanente, bueno, hay que ver acá cómo... La descarga es usando esta misma recta de carga, entonces trazamos una línea paralela. Bueno, no sé hasta dónde hay que llegar, pero si hay que llegar, hay que llegar hasta acá, hasta clasificación total, sí, hasta el colapso. Eh, esta ti- Estas dos son paralelas. Esto que tenés acá es el épsilon remanente, ¿no? Acá tenemos épsilon, acá tenemos carga. W. Esta que tenemos acá, esta es la W colapso total. ¿Sí? Y ahí el de tensiones remanentes es el de siempre, digamos, el gráfico de dos cuadraditos, digamos, arriba y abajo con tensión de fluencia, rectángulos, perdón, y después calcular la tensión equivalente y te quedaría un Bien. poquitito el de siempre, digamos. Sí, sí, sí. Esto como son todas barras, digamos, es básicamente tener un valor de tensión remanente para cada uno. Nada más. Claro, está bien. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Profe, si vos hicieras de ese gráfico los de las tres barritas por separado, no tendrían la misma pendiente, ¿no? No. Entonces, no entiendo, en este caso la pendiente no es el módulo de Young. El de esta sí. Acá tenés las otras dos. Acá tenés que combinar los dos. Los dos que te quedan. Acá tenés L1 más L2. El de L1 y el de L2. Y acá tenés el de L1 solo. Y acá tenés el de L1 más L. Claro. Claro, es que si son del mismo material, a mí esa duda también se me genera siempre. Si son del mismo material, vos si los dibujás por separado tienen exactamente el mismo dibujo, por así decirlo, ¿no? La misma gráfica. Claro, pero claro, claro. Digamos, este que está acá, ahí es mejor lo que decís vos. Capaz que es mejor ponerlo en función de. Vamos a poner acá, un delta ahí. Ese delta. Y este que está acá, poner acá el delta remanente. ¿Sí? Entonces, el épsilon de cada uno, el épsilon de L3, va a ser delta sobre L3. Entonces no puedes leerlo directamente este gráfico. Este que está acá, el épsilon de L1 va a ser delta sobre L1. El mismo delta, pero diferente L1. Entonces, en un principio, la contribución que tienen los tres acá no suman igual. ¿Sí? Claro, entonces vos cuando graficás carga versus desplazamiento, la pendiente no es el módulo de Young. No. Si Bien, tuvieses, perfecto. si tuvieses una barra sola, sí. Si tuvieses una barra sola y lo adimensionalizás dividiendo acá por el largo, sí. Pero cuando tenés así, no. Claro, cuando tenés varias barras no trabajas con epsilon, trabajas con los desplazamientos. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Sí, porque además el desplazamiento esto es lo que tienen en común las tres. El desplazamiento del punto donde están todas ancladas, digamos. Perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, Gracias, ahora, profe. sí, sí, ¿No te hacemos dejo de la. compartir? ¿O es sobre este? Juli. Ah, listo. Bueno, dale, hacemos hacemos la última, dale. Dale, dale.